Un saludo, somos estudiantes de la carrera de microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cursando la clase de helmintología. Conformamos el mesón número 1 del laboratorio. En este video platicaremos sobre la infección causada por Taenia solium, infección conocida como complejo Teniasis cisticercosis. Hablemos de la Teniasis cisticercosis. Es una patología causada por el elemento Taenia solium. Es una enfermedad zoonótica con una distribución mundial, aunque prevalece en áreas urbanas y rurales que carecen de infraestructura sanitaria, donde existe la pobreza y la higiene es deficiente. Tenemos unos objetivos. El objetivo principal es dar a conocer la infección causada por Taenia solium y como objetivos específicos tenemos uno, conocer la morfología de Taenia solium para conocer su mecanismo de adhesión. Dos, identificar sus causas, vías de transmisión, manifestaciones clínicas y el tratamiento. Tres, conocer los posibles métodos de diagnóstico para la enfermedad. Pasemos a lo siguiente y vamos a mencionar y conocer un poco de la taxonomía de este céstodo, que pertenece al filum Platyhelminthes, con la clase Cestoda, una subclase Eucestoda, orden Cyclophilidae, de familia Tenidae, género Tenia, y tenemos dos especies, Solium y Saginata. En este espacio vamos a hablar sobre Taenia solium, ya que es la que produce Teniasis cisticercosis en humanos. Vamos a pasar a la siguiente. Hablemos acerca sobre su morfología. Esto es importante para comprender este mecanismo de fijación, adhesión al intestino delgado. Este helminto se encuentra generalmente adherido en el intestino delgado del humano, principalmente en la parte del yeyuno. El gusano adulto puede llegar a medir de 2 a 8 metros y es de color blanco marfil, como podemos ver en la imagen superior izquierda. En su cuerpo segmentado está conformado por tres partes, conformado por la cabeza, también llamado escólex, cuello y estróbilo. Como se puede observar en la imagen central, donde están señaladas estas partes, observamos que en su parte superior encontramos la cabeza, luego seguimos con el cuello y al final está señalizado lo que es el resto del cuerpo que está conformado por el estróbilo, ¿verdad? Sigamos con esta misma morfología y ubiquémonos en la imagen inferior izquierda y podemos observar su escólex o cabeza que está provisto de cuatro ventosas y un rostelo con doble corona de ganchos, que esta estructura le permite fijarse y anclarse a la pared del intestino delgado del hospedador. Hablemos del estróbilo. Es el cuerpo segmentado constituido por una cadena de segmentos denominados proglótidos o también llamados anillos en otras literaturas. En cada proglótido existen órganos femeninos y masculinos. Esto significa que estos proglótidos son hermafroditas. Los proglótidos más próximos al cuello son proglótidos inmaduros. Los que siguen son maduros y los últimos proglótidos son grávidos. Esto significa que el útero está repleto de huevos fértiles debido a la fecundación que se produce entre proglótidos maduros que están adyacentes. También hablemos de los huevos. Como se puede observar en la imagen inferior derecha, los huevos son esféricos pequeños de 30 a 43 micras de diámetro, de color amarillo parduzco, como una recubierta radiada y estriada, que suelen perder cuando pasan de los ácidos del estómago al intestino delgado, y que contiene un embrión hexacántico u oncoesférico en su interior. Pasemos a la siguiente imagen y podemos observar la representación de Taenia solium y a la derecha una Taenia saginata. Miramos una diferencia en su escolex, ya que son muy distintas entre sí. Taenia saginata no posee un rostelo ni una corona con ganchos. A la siguiente y hablemos de la epidemiología de la teniasis. Las infecciones por Taenia solium son muy frecuentes en países subdesarrollados, donde el saneamiento es carente, como mencionábamos, y hay consumo de carnes crudas o mal cocinadas. En la imagen que podemos observar, tenemos un mapa de varios colores, mayormente predomina el color naranja y rojos en este mapa.
Tomemos esta representación de colores que la teniasis tiene prevalencia en países de Latinoamérica por factores que están asociados con el mal saneamiento o el consumo de carnes mal cocinadas. Si nos ubicamos en la parte del continente asiático, observamos también partes naranjas y rojas, que estas están asociadas a los factores antes mencionados o que sí se mencionaron, tomando en cuenta que la cultura asiática es diferente, ya que el consumo de carnes crudas es más frecuente como en países de China, Taiwán y Tailandia. Hablemos del ciclo de vida, pasemos a la siguiente. Hablemos sobre este ciclo de vida de Tenia solio, comenzando que los proglótidos grávidos y los huevos salen por medio de las heces del humano. Esto sucede obviamente en el ser humano. Estos al estar en contacto con el ambiente donde las vacas y los cerdos se alimentan de la vegetación, y se infectan por medio de estos huevos embrionados o con proglótidos grávidos, como lo mencionábamos antes, que el útero está repleto de huevos. ¿Qué pasa dentro del sistema digestivo del ganado? Los embriones se liberan o la oncósfera se libera también usando sus ganchos, atraviesa la pared intestinal para alcanzar las venas mesentéricas y por medio de la circulación sanguínea los embriones alcanzan los músculos y otras partes del cuerpo infectando todo el cuerpo del ganado. En el hombre, ¿qué pasa en el hombre? ¿Cómo adquiere la parasitación? Al ingerir la carne de cerdo o de vaca contaminada que contiene cisticercos, la digestión de la carne en el estómago conlleva la liberación del escolex envaginándose en el intestino delgado, donde se fija la mucosa intestinal, comenzando su desarrollo y alcanza la madurez en un periodo prepatente de 2 a 3 meses. Este periodo prepatente vamos a observar ya huevos en las heces fecales del ser humano. Muy bien, pasemos a hablar sobre las enfermedades clínicas. La mayoría de las personas que tienen teniasis no tienen ningún síntoma o estos síntomas son muy leves. ¿Y qué son estos síntomas leves? Que pueden provocar problemas digestivos como dolor abdominal, pérdida del apetito, pérdida de peso, malestar estomacal. Estos síntomas son leves, pero hay síntomas visibles de tener una teniasis y es la eliminación de proglótidos o los segmentos de la tenia a través del ano y las heces. Como los proglótidos no son microscópicos, son macroscópicos, se pueden observar a simple vista. Pasemos sobre hablar del diagnóstico. En el diagnóstico de la teniasis se hace a través del examen de muestras fecales. También se les debe preguntar a los pacientes si han defecado segmentos de tenia. Esto se hace generalmente porque los pacientes han visto que en las heces salen una especie de gusanos, pero realmente son cadenas de proglótidos. Entonces podemos tener una idea de cómo si puede estar infectada o no esta persona, o si se sospecha en el mejor de los casos, mejor dicho, perdón. Las muestras deben de recolectarse entre 3 días distintos para que el laboratorio examine con el microscopio si contienen huevos de tenia. Los huevos de tenia se pueden detectar en las heces de 2 a 3 meses, como lo mencionaba en el periodo prepatente, después de que comienza la infección. Hablemos sobre el tratamiento, prevención y control. En el tratamiento puede llevarse a cabo de forma individual o mediante de quimioprofilaxis en función de las estrategias que cómo se puede controlar según la región de salud. La teniasis se puede tratar con dosis únicas de antihelmíticos, praziquantel y niclosamida. Sobre también la prevención y control para prevenir y controlar eventualmente las infecciones de Tenia solium, deben de haber intervenciones por parte de salud pública que encapsulen varios sectores que estén relacionados en sí sobre esta problemática actual. Una sería sobre el área veterinaria por el control sanitario del ganado para que esté en buen estado y sano. La salud humana, esto para evitar y combatir la teniasis y en el medio ambiente, ya que es donde se encuentran los huevos o proglótidos grávidos
por la culpa del fecalismo, ¿verdad? Estas intervenciones básicas que surten efecto con rapidez pueden ser con el tratamiento de la teniasis en el ser humano, en intervención de los cerdos con vacunación y tratamiento con antihelmínticos. Como otra intervención que se puede tomar en cuenta como medida de apoyo es educar la población para que tengan una buena educación de salud en las comunidades, en particular sobre higiene e inocuidad de los alimentos, que es muy fundamental. Y también evitar totalmente el fecalismo, que es desechar las heces fecales al ras del suelo. Entonces, eso se tiene que controlar muy bien. Entonces, hablando sobre las medidas, hay que mejorar de la ganadería porcina, como no dejar que los cerdos anden en libertad y tener una mejor inspección y en los procesos de la elaboración de los productos cárnicos para evitar futuras parasitosis. Pasemos a hablar sobre la cisticercosis. La cisticercosis es una infección causada por los estadios larvarios de Taenia solium. Después de que una persona ingiere los huevos de Taenia solium, las larvas se adhieren al tejido con los músculos y el cerebro, formando cisticercos, o también llamados quistes. Cuando la cisticercosis se localiza en el cerebro, la infección se llama neurocisticercosis. Muy bien, sobre el ciclo de vida que lo tenemos presente, este ciclo de vida es el mismo que ya hablamos de Taenia solium. Causa dichas infecciones tanto como teniasis y la cisticercosis. Solo que hay detalles sobre cómo se infecta el ser humano, dando como resultado una cisticercosis. Cuando los proglótidos salen por las heces humanas, el mismo humano puede contaminarse o contaminar a otros humanos por ruta fecal oral. Entonces, estos huevos eclosionan y al llegar al intestino delgado, atraviesan la pared intestinal y viajan por vía sanguínea hasta alojarse en los músculos, incluso alojarse dentro y fuera del parénquima cerebral. Hablemos también sobre la epidemiología, perdón, de la cisticercosis. Se registran en áreas con elevada prevalencia de Taenia solium, como lo mirábamos anteriormente en el mapa anterior. Se correlaciona directamente con la contaminación fecal humana, además de la transmisión fecal oral, como lo mencionábamos. Como se puede observar en la imagen, tenemos representado en color rojo las zonas donde hay más prevalencia de cisticercosis, siempre asociado por la ingesta de carnes crudas, mal cocinadas, mal saneamiento y acompañado con la pobreza. Sobre el diagnóstico de laboratorio, existe la prueba serológica para determinar o detectar si un paciente está infectado por o si tiene cisticercosis. Y esta es la prueba de enzimo inmunoanálisis de absorción, que es la ELISA, siendo un inmunoensayo que puede detectar anticuerpos y antígenos. También se cuenta con el análisis molecular. El diagnóstico sobre la neurocisticercosis se realiza por exploración de imágenes cerebrales como el método de la resonancia magnética y tomografía computarizada. Sobre las pruebas que se pueden realizar en la sangre, estas ayudan o no pueden ayudar al diagnóstico o a diagnosticar la infección, pero si la infección es muy leve, puede que no siempre nos den un resultado positivo. Hablemos también de el tratamiento y prevención. Los medicamentos utilizados para tratar la cisticercosis es el albendazol. Para minimizar la respuesta inflamatoria desencadenada por las larvas moribundas o muertas, ser necesitantes de corticoides para disminuir esta inflamación provocada por las larvas muertas. También puede ser necesario eliminar quirúrgicamente los quistes cerebrales y oculares. Hablando de la prevención, para prevenir la cisticercosis, se deben tomar algunas precauciones que son necesarias, como el lavado adecuado de manos con agua tibia y jabón,
después de ir al baño, antes de manipular o servir alimentos, el lavado de los alimentos, de las verduras, cocinarlas antes de comerlas, cocinar bien la carne de cerdo, eh, principalmente para eliminar el parásito que esté contaminando la carne. Muy bien, como conclusiones, con la información expuesta sobre esta patología, llegamos que el complejo teníasis cisticercosis es la infección causada por el elemento Taenia solium. Dos, las causas y vía de transmisión. Las causas es el resultado del fecalismo y consumo de carnes crudas y mal cocinadas. La vía de transmisión puede ser fecal y oral y la ingesta de cárnicos contaminados con cisticercos. Tres, la prevención y el tratamiento. Tenemos el conjugado de la prevención, el control, educación y medicamentos como tratamiento que ya lo hemos visto. Cuatro, la metodología de diagnóstico. Esto va a depender mucho de cada tipo de infección que vaya a provocar la tenia solium, ya que una teniasis es muy diferente a la cisticercosis y hay diferentes formas de poder diagnosticarlo. Eso es toda nuestra explicación sobre esta información del complejo teniasis cisticercosis y muchas gracias por su atención.